Revolución Francesa, contada para escépticos, de Juan Eslava Galán, publicada con la editorial Planeta, es una obra de divulgación histórica, erudita, llena de ironía, de multitud de datos que el doctor asimila fácilmente, porque la narrativa es exquisita. Se trata de un libro que se conforma como una herramienta también para, a través del pasado, reconocer estructuras que pueden asemejarse al antiguo régimen en el presente o en el futuro, quién sabe, ya que nunca estamos a salvo de repetir los errores del pasado. Leyendo a Juan Eslava Galán me ha resultado inevitable recordar el libro Le Roi Soleil se lève aussi, de Philippe Bosson, pero obviamente Juan cuenta con un estilo propio, rico, característico, porque como muchas personas me lo han manifestado al saber que iba a tener ocasión de entrevistarlo, se trata de uno de los mejores escritores de nuestro país. Juan Eslava Galán es un escritor que respeta enormemente al lector, al que convierte en cómplice más que testigo, con el que se sienta a comentar los hechos que se van desplegando ante sus ojos como si ese lector fuese ese persa que llega a París de las cartas persas de Montesquieu y que va descubriendo atónito las costumbres, curiosidades y usos disparatados de los habitantes de París, que son de una curiosidad extravagante. Pienso que eso es Juan Eslava Galán, un escritor que de manera positiva y constructiva, pero también extravagante por peculiar, original y sumamente fuera de lo común, nos deleita con sus obras. Hoy nos visitan voces y para mí es un placer. Estoy feliz de dar la bienvenida a Juan. Bienvenido, Juan. El placer es mío. Muchas gracias. Prácticamente al inicio de la Revolución Francesa contada para escépticos, el abate Paul Le Grand le dice a su amante, la princesa Colline de Lisieux: hemos presenciado un milagro. La princesa cree que el abate hace referencia al globo aerostático de los hermanos Montgolfier que están presentando, y sin embargo este abate se refería a que los tres estamentos se habían juntado para presenciar ese vuelo. Y dice, la curiosidad no entiende de clases. Juan, ¿la curiosidad puede ser un motor para o servir como germen de una revolución? Bueno, en el caso de la francesa, yo insisto en que también lo fue, porque había una separación radical entre la aristocracia y el pueblo. Incluso vivían muy apartados, ¿no? La aristocracia en torno a Versalles, el pueblo en París. Pero en esa ocasión del vuelo del primer globo aerostático, se juntaron todos porque todos eran igualmente curiosos de ese fenómeno. Y allí se pudieron observar de cerca. El pueblo pudo observar de cerca cómo vivían los aristócratas y el pueblo, que por otra parte era un pueblo hambriento porque en reiteradas malas cosechas habían extendido la hambruna por París, pues pudo sacar sus conclusiones. Así es. Francia también era, como bien describe, una amalgama de lenguas donde 1 de cada 8 franceses hablaba francés, lo que entendemos como francés. 1 de cada 4 lo entendía, una especie de torre de Babel. Inevitablemente esa situación me ha hecho pensar a lo que hemos estado viviendo en el Congreso y me crea cierto desasosiego. ¿Volveremos a construir una torre de Babel? Bueno, pues parece que vamos camino de eso. Yo no quiero ser pesimista, pero a veces hay actitudes que son un poco absurdas, ¿no? Como la nuestra de las lenguas en el Congreso. Porque lo curioso es que se impone, cuando se está trabajando, se impone ese medio que más bien entorpece el trabajo y después se juntan todos en el bar y hablan todos en el mismo idioma. Exactamente. En esa Francia, volvemos al pasado, hay 2 elementos aglutinantes. Como bien describe, por un lado había 27 millones de súbditos de Luis XVI y todos ellos estaban descontentos, el segundo elemento aglutinante. ¿Cómo ha sido capaz Luis XVI de poner a todos de acuerdo en ese punto? Bueno, era un pobre hombre en realidad, ¿no? Era un tipo, un rey un poco pánfilo que no supo estar a la altura de las circunstancias ni las vio venir, porque la Revolución Francesa se está fraguando a lo largo de todo el siglo XVIII, que es la Ilustración, la edad de la razón, ¿no? Y en Francia había el antiguo régimen que era consistente en que había esa minoría de como mucho un 5% que acaparaba todos los puestos del Estado, no pagaba impuestos, tenía todos los privilegios. Luego había una inmensa mayoría que tenía con sus impuestos que mantener a la minoría
y que no tenía derechos ningunos. Entonces, claro, obviamente eso era tan injusta la situación que de algún modo tenía que estallar. Y estalló en la Revolución Francesa, que no fue solo para Francia, lo fue también para el resto de Europa, lo que ahora son las democracias occidentales. Si hablamos de Luis XVI, tenemos que hablar de María Antonieta, una reina a la altura de la Revolución Francesa en el sentido de alimentar que se fraguase. Bueno, yo no diría que ella tuvo culpa de nada, aunque la llamaban Madame Déficit, sí, atribuyéndole que el déficit de la corona y de la hacienda francesa era por los lujos que ella se gastaba. La verdad es que la aristocracia entera, no solo la reina, vivía en un lujo absoluto, ¿no? Frente a la pobreza del pueblo. Lo que ocurre es que, claro, era más fácil en los folletos y en los pasquines meterse con la reina, que además era austriaca, y eso además engendraba otro rechazo, ¿no? Por extranjera. Exactamente. Parece que la Revolución Francesa, en todo lo que, si podemos hablar del universo de la Revolución Francesa, todo confluye para llegar a un resultado. Volvemos a 1984. El primer estado, el clero, contaba con 120.000 miembros, según sus apuntes. Unos 400.000 la nobleza, que es el segundo estado, y el tercero, más de 27 millones. Esto significaba que el 95% de la población mantenía, con su trabajo, como bien ha dicho antes, al 5%, que vivía además sin tributar y con una suerte de privilegios y lujos sin límites. Sin embargo, tuvieron que darse toda una serie de factores para llegar a la Revolución Francesa. ¿Por qué se tarda tanto en reaccionar? Bueno, porque claro, ese estado injusto, como se va heredando, pues lo van tomando como el pueblo, lo va tomando como una cosa natural, que uno nace en el palacio o uno nace en el pueblo y no tiene posibilidad de ascender. Pero a lo largo del siglo XVIII, la filosofía, la ilustración, los filósofos, la enciclopedia, Diderot y Rousseau y Voltaire, todos están abogando por la razón, aplicar la razón a la convivencia humana, y por lo tanto hay que aniquilar los privilegios, que es lo que trae la Revolución Francesa. ¿Y quién le iba a decir a esos filósofos, ahora que los venta, que esa personificación de la Ilustración, que colocaron la razón frente a los pilares del antiguo régimen, que eran la monarquía y la religión, que se iban a convertir en cierta medida también en las semillas de un periodo que acabó difundiendo el terror con Robespierre y desembocó en un golpe de Estado por parte de Napoleón? Entre l'état c'est moi de la monarquía absolutista y el ser supremo, la nomenclatura que asumió Robespierre, o la propia consagración posterior de Napoleón, que se autoconsagra, ¿dónde se encontraba el pueblo en todos esos movimientos? Bueno, el pueblo pone la sangre, pero no fue el beneficiado. Yo tengo ahí uno de mis personajes en el libro, dice que es del pueblo, dice, bueno, después de todo esto y de verter tanta sangre, estamos como estábamos. Realmente la revolución a los que benefició fue a la burguesía, no al pueblo. Por eso hay otras revoluciones a lo largo del siglo XIX que ya hacen que el nivel se equipare un poco, ¿no? Y que el pueblo ascienda. Pero sí, efectivamente, los filósofos tampoco podían prever que con sus ideas estaban inculcando el espíritu revolucionario en esa minoría de pensadores que son los que realmente alientan la revolución. Y en última instancia, la revolución la provoca, que es lo curioso, ahora que tenemos también preocupación por el medio, la provoca la erupción del volcán Loki unos años antes en Islandia, que es lo que hace que haya reiteradas malas cosechas. Eso provoca la hambruna, y la hambruna es lo que hace estallar la revolución, la marcha de las mujeres a Versalles para protestar porque sus hijos, los bebés, se están muriendo de hambre. En esa manipulación de la burguesía o utilización como instrumento del pueblo, leo de su libro: a lo largo del último siglo ha ido creciendo la clase burguesa, profesionales de carrera y demás gentes de economía saneada, que es la que en realidad, filósofos mediante, está minando los cimientos de los estamentos privilegiados. Estos representantes de una nueva clase emergente, gente refinada, que aunque lleve espada al cinto se resiste a protagonizar actos violentos,
necesitan carne de cañón que les haga el trabajo sucio, o lo encuentran en el pueblo impecune y hambriento, las personas elementales fáciles de inflamar con el discurso adecuado, porque no tienen nada que perder y se dejan convencer por los charlatanes. Siempre de actualidad, Juan. Absolutamente de actualidad. Me temo que el pueblo que somos nosotros, a veces no aprendemos suficientemente y cuando caemos en manos de charlatanes, pues nos llevan al huerto. A la vista está, ¿no? Es decir, que en este sentido la humanidad no ha evolucionado mucho. Absolutamente. Luego, la Revolución Francesa también es utilizado como un símbolo de emancipación del pueblo actualmente, de manera anacrónica, con esos grandes hitos, símbolos como la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, considerada pues eso, como un acto de liberación, el símbolo de la libertad concretizado en ese cuadro de Delacroix, La liberté qui dans le peuple, tan manido, ¿no? Que ha sido utilizado de manera tan manida. Y aunque fuese un primer acto revolucionario, trajo también una oleada de violencia, incendios, asesinatos, violaciones, infundió la muerte, el caos y el terror. Sí, pero eso fue una consecuencia negativa no buscada de la revolución. En el momento que estalla la revolución en Francia, en un principio el rey de Francia también se hace revolucionario, es decir, se hace citoyen y él lo que está de acuerdo en que él se va a someter a una constitución. Que al fin y al cabo las monarquías modernas todas están sometidas, quiero decir en Occidente, a la constitución, porque el poder reside en el pueblo, no en el rey por designación divina. Esa es la diferencia. Lo que ocurre es que cuando los revolucionarios ven que están rodeados de monarquías absolutas, sobre todo austriacos y prusianos, también españoles, que intentan asaltar Francia, pues que ellos se ven en peligro y entonces la reacción contra los partidarios de la monarquía absoluta es la guillotina. Entonces, claro, esa ola de terror que hay, pero es porque ellos mismos están aterrorizados ante la posibilidad de que esos ejércitos extranjeros lleguen a París y hagan la contrarrevolución. Si hay miedo a la contrarrevolución, también hay figuras fantasmagóricas, como la extraña figura del duque de Orleans, que por una parte a mí me llena de curiosidad, y usted la describe muy bien, que quería suplantar al rey, obsesionado con eso, y que provocó el motín de Versalles, nobles contra nobles. Sí, efectivamente, claro, porque las cosas no están tan claras como al principio parece. Hay nobles que por pura ambición personal quieren derrocar al rey para ponerse a ellos, ¿no? Como estos familiares del rey, ¿no? Pero hay otros nobles que por educación, nobles y clérigos, altos clérigos, que por educación piensan que la revolución es lo más razonable porque se trata de que, bueno, de alentar un nuevo mundo igualitario, ¿no? Lo ven como un acto de justicia y por lo tanto pues también se apuntan a la revolución. Es decir, que ahí es donde está la contradicción, ¿no? Unos nobles huyen, otros se esconden y otros son decididamente partidarios de la revolución. Ir descubriendo todos estos hechos históricos a través de su narrativa es un placer, como le he dicho, es una delicia. La acumulación de datos se hace absolutamente maravillosa y disfrutable. Y a medida que vamos aprendiendo, vamos viviéndolo como si estuviésemos directamente metidos en el hecho, en el contexto. Sí, porque sí. La revolución tiene algo de teatral, ¿no? Sí. Casi todo ocurre en París, o por las cosas más importantes, ¿no? Y tenemos pues las figuras señeras de la revolución, los revolucionarios que se van sucediendo en esos 10 años tan movidos, pero también yo he querido subrayar el papel del pueblo, rescatando personajes del pueblo que están olvidados por la historia y sin embargo tienen esa importancia, como Adele la Tremenda, ¿no? Sí, sí. Otros personajes en una pescadera, pero que tiene mucho que ver con la revolución. Entonces, por eso yo he querido pintar el escenario completo, ¿no? No solo los que toman las grandes decisiones, sino los que las padecen. Un poco en esa reivindicación artística frente a Fragonard, que era el artista del ennui de los aristócratas, ¿no? De esa vida de excesos. Sí, efectivamente. Y luego también he querido subrayar el papel de las mujeres, que a
Las mujeres tienen un gran papel en la revolución y sin embargo no se les ha concedido por la historia, ¿no? Las mujeres son las que inician la revolución con la marcha sobre Versalles y a lo largo de la revolución tienen mucho que ver las mujeres. Incluso hay un conato de feminismo que no cuajará, evidentemente, porque el feminismo cuaja solo a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Faltaba todavía, era demasiado pronto para que el feminismo triunfara, pero en cualquier caso están ahí ya las ideas del feminismo. Lo que sí que se establece es la Declaración de los Derechos Humanos y a mí me gustaría preguntarle en qué estado de evolución se encuentran actualmente desde su punto de vista y con su conocimiento histórico. Bueno, quizá el documento más importante que genera la Revolución Francesa es la Declaración de Derechos Humanos. Y las democracias occidentales, que son las verdaderas democracias que hay en el mundo, no hay otras, se basan todas, lo digan o no, en la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Por eso digo que es absolutamente fundamental, no para Francia, sino para el resto de los países libres del mundo, que no son tantos como sabemos, ¿no? Entonces eso es fundamental. Volviendo a Les Philosophes, tenemos a Montesquieu. También, todos ellos siguen de actualidad, bueno, esperemos que sigan. Leo, cuando habla de la división de las tres clases de poderes, dice: la potestad legislativa, el Parlamento que dicta las leyes; la potestad judicial, los jueces que las interpretan y dictan sentencias según la justicia; y la potestad ejecutiva del gobierno que las aplica y administra el procomún. Para Montesquieu, la democracia se basa en la independencia de esos tres poderes y dice: todo estaría perdido cuando el mismo hombre o el mismo cuerpo, ya sea de los nobles o del pueblo, ejerciera esos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los crímenes o las diferencias entre los particulares. Lamentablemente, digo, de actualidad por esa disputa en nuestros días del Poder Judicial. Pues sí, me temo que sí, que esa idea básica de la separación de los tres poderes, eso es el fundamento, el cimiento verdadero de una democracia que se puede llamar tal. Nosotros en España inauguramos con la transición una democracia defectuosa por la ley Banks, por el método de contabilidad de los votos, ¿no? Ya era entonces defectuosa y ahora me temo que cada vez está siendo más defectuosa, puesto que el Ejecutivo está anulando al Poder Judicial, ¿no? Y eso es absolutamente impresentable. Es decir, que en ese sentido teníamos que preocuparnos mucho de la deriva de la democracia, porque votar cada 4 años no significa que seamos una democracia como está a la vista. Exactamente, y debemos asumir nuestra responsabilidad en cuanto a la continua defensa de nuestros derechos, que no se pierda todo lo construido hasta el momento. Somos responsables también. Los ciudadanos debemos ser ciudadanos. Sí, efectivamente. No basta. Lo que pasa es que tenemos una mala educación democrática, me temo, ¿no? En España, por falta de tradición democrática. Entonces, creemos que ya con votar cada 4 años pues ya estamos cumpliendo. Y no, al gobierno hay que vigilarlo y no hay que ser fiel a nada, sino que hay que juzgarlo y cada 4 años pasarle factura en el sentido positivo o en el negativo, depende de cómo se hayan comportado. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un verdadero placer. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento. Y créanme, todas las personas, señores y señoras que nos estén escuchando, cualquier excusa es buena en cualquier momento para regalar sabiduría, libertad, construcción de espíritu crítico a lo Voltaire. Cultivemos nuestro jardín, como bien nos invita, también con sus libros Juan Eslava Galán. Regalen a las personas que aman de verdad, regalen la Revolución Francesa contada para escépticos, porque van a aprender muchísimo, van a disfrutar muchísimo y van a construir su espíritu crítico. Muchísimas gracias, Juan Eslava Galán. Qué honor haberle tenido en Voces. Un placer inmenso. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias.